Nosotros estamos muy interesados en aprovechar la oportunidad que tiene Córdoba para mostrar la palabra de Córdoba. La palabra de Córdoba a través de los narradores, de los poetas, de los educadores, pero también la palabra de los que podríamos decir de a pie, y en lo que el equipo de las Hablas de Córdoba ha ocupado más de un año, recorriendo en la ciudad de Córdoba más de 2.500 kilómetros, poniendo el oído, especialmente los profesores de fonética, ¿no? y los de lexicografía, poniendo el oído en la forma en que habla la gente fuera de la capital y en la capital, reconociendo ese territorio extraordinario de diferentes acentos, voces, modismos que tenemos los cordobeses. Tenemos una imagen que realizó este domingo La Voz del Interior, donde hizo el ingenioso Quijote, pero del río Suquía, donde mostraba el Quijote en su habla tradicional, topándose con los personajes de la ciudad. ¿Va a pasar algo así en el Congreso de la Lengua? ¿Van a venir los académicos de otras partes del mundo y se van a chocar con los cordobeses? Bueno, una caricatura siempre es la exageración de un rasgo, ¿no? Una caricatura es, a lo mejor, exagera el rasgo de tu nariz. Eso es una caricatura. De modo que la comicidad consiste en eso. Quizás no vaya a ocurrir eso, pero sí va a haber un diálogo de culturas. Sí va a haber un diálogo, porque los hispanos hablamos de diferentes formas. Si hay diferencias en la provincia de Córdoba, imagínate en Hispanoamérica, en un idioma tan extendido desde el sur de Río Grande hasta Ushuaia, sin contar lo que está detrás del Atlántico, ¿no? Cruzando el Atlántico. Ellas te pueden dar testimonio de lo que han recogido y de las diferencias. Recién, fuera de cámara, Alejandra me contaba que las mayores diferencias, ¿cómo es, Alejandra, las obtuvieron? Bueno, dentro del proyecto, que hace, digamos, 2 años que estamos trabajando en esto. 2 años. Sí. Desde la elaboración, desde la génesis hasta ahora, 2 años prácticamente. Junto con Darío Delicia estoy encargada, digamos, de coordinar el área de léxico. Y ahí encontramos una gran diversidad, más allá de la cantidad de vocabulario rico, una gran diversidad de vocabulario. Y, por ejemplo, nosotros elaboramos 2 instrumentos para poder obtener, digamos, estas diferencias, como decía Elena, con respecto a las distintas regiones de la provincia de Córdoba, las 6 regiones donde fuimos. Y, por ejemplo, les mostramos en un ejemplo una foto de lo que para mí son criollitos, una foto con criollos. Entonces les decíamos, bueno, ¿cómo le llamas a esto que ves acá? Y bueno, encontramos diferencias, por ejemplo, en el noroeste, en Curabrochero, surgió la palabra rasqueta, rasquetita, y en el este, bueno, en Marcos Juárez, criollito prácticamente no surgió. No existía. Sí, pero muy escasamente. Lo que más preponderaba era bizcocho, bizcochito de grasa. Y digamos, acá en Córdoba capital, crioso y también pronunciado de otra forma. Pero este gran abanico de... Ustedes dijeron 6 regiones que estuvieron en el noreste, Córdoba, la capital. Estuvimos al norte en Tulumba, Villa de Tulumba. Al noroeste en Curabrochero, estuvimos al este en lo que es Marcos Juárez, como dije, al sur Huincarrenanco, Córdoba capital y Villa del Rosario, 6 regiones. Es decir, han tratado de este abanico, porque la tonada cordobesa es única en el país, pero adentro de Córdoba también hay diferencias. Y se animarían a decir, ¿cómo hablamos los cordobeses? ¿Bien, mal? ¿De dónde viene nuestra tonada? Bueno, nuestra tonada viene, yo trabajo con la parte de fonética, y nuestras tonadas vienen de las etnias de los pueblos originarios. Es decir, que nos asemejamos a cómo hablaban los pueblos originarios. Bueno, en realidad tenemos un español de base, digamos, y eso se ha fusionado con rasgos de la pronunciación de los pueblos originarios. Claro. Esa es la tonada que nos caracteriza en el país y nos caracteriza en todo el mundo incluso. Pero Córdoba tiene un escenario diverso de tonadas. Nosotros también, cuando hemos ido recorriendo y hemos escuchado a los distintos informantes de la provincia, vemos que la tonada cordobesa está en el centro, en la capital, digamos, y sus alrededores. Pero después tenemos, por ejemplo, la tonada en el noroeste de la provincia. Detrás la sierra. Detrás las sierras, por supuesto, y que también es muy singular. Y también tenemos en el este y el sur de la provincia también una tonada que se asemeja más a
la tonada rioplatense. Claro, por más la de vecindad. inmigración. Bueno, por la vecindad con las otras, con las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe, y a la vez, en el caso de Marco Juárez, por la inmigración que hubo del sur de Italia hacia fines del siglo XIX. Es decir, que ya en esa parte se escucha un cantito, pero el cantito cordobés se lo debemos a los pueblos originarios. Entonces. El cantito cordobés, así es, así es. Una cosa interesante que decía Florencia, que me parece muy importante destacar, ellas han relevado hablas de la generación entrante, que es la generación de los jóvenes, la generación actuante y la generación saliente, que son personas de determinada edad, adultos mayores. Entonces, ellos tenían un resultado interesante y una hipótesis también de algunas tonadas que comienzan a desaparecer, ¿no? ¿Cuáles son las tonadas? En la tonada, bueno, en el noroeste de la provincia están las tonadas del esdrújulo, lo que se escucha en Cura Brochero, claro. Villa Dolores, bueno, también Villa de Tulumba. Lo que pasa es que ahí también ya se empieza a escuchar un dejo de la tonada capitalina. No es tan marcada, pero a lo que hacía referencia Elena era que nosotros hemos visto dentro de estos rasgos emergentes a los que ha dado lugar la investigación, hemos visto que las generaciones entrantes, o sea, los más jóvenes, tienen una tonada menos marcada que aquellos de la generación saliente, o sea, la gente más grande, de 54 años en adelante. Y nosotros creemos que eso, el impacto de los medios masivos de comunicación, también la geografía. El hecho que también se trasladen por el tema de estudio, muchas veces las escuelas, las universidades. ¿Y ustedes opinan que está bien o mal, sobre todo desde el lado de vista de un periodista donde pide muchas veces neutralizar la tonada? ¿Eso está bien o es un puñal para la lengua y las hablas regionales? Pero es algo inevitable, digamos, claro. La tonada es lo único que, es lo primero que uno adquiere. Es más, hay estudios que demuestran que incluso la tonada la adquirimos ya desde el vientre, ¿no? La vida intrauterina. Entonces, es como algo pedir, forma parte de nuestra identidad. De nuestra identidad lingüística, sí, totalmente. Sí. De hecho, hay un poeta puntano, Antonio Agüero, que dice justamente que es un son mágico que nos describe. Entonces, ese dejo regional también hacia nuestra identidad lingüística. Es nuestra identidad, los cordobeses, sin duda, tenemos una identidad muy marcada, entonada en nuestras opiniones, en nuestra historia, y además de hablar de nosotros, que eso nos va a gustar seguramente en el Congreso de Lengua. ¿Qué otros temas se van a tocar? Hay una amplísima variedad de temas, hay una gran dominante respecto de los creadores, es decir, de los, como decíamos recién, de los novelistas, de los narradores, pero también muchas mesas sobre la cultura que se expresa en la lengua de los hispanohablantes, la educación, los retos del español frente al siglo XXI, que no son pocos, ¿no? Me imagino. El idioma, como tantas otras esferas de la cultura, está atravesado, está sacudido por el impacto de este comienzo tan revoltoso del siglo XXI, y eso va a ser también motivo de debate. Las tecnologías. Las tecnologías, y también por ejemplo. el lenguaje inclusivo que está tomando terreno. Que está tomando terreno. Yo creo que es un congreso que hemos tratado en la medida de lo posible, de que no sea un congreso solo para lingüistas, que no esté encerrado en algo tan académico. Claro, tan académico, no es cierto, reservado solamente para los entendidos. El propósito es que el congreso esté con quienes son los dueños de la lengua, que son los propios hablantes. Entonces, el propósito del proyecto de las hablas de Córdoba, en donde ellas trabajan, es instalarlo en un lugar de mucho tránsito, que es la plazoleta Vélez Arfiels. Tenemos, la información es el jueves próximo, lo tengo acá anotado, 21 de marzo. A las 6:30 de la tarde, doña Jovita estuvo haciendo el anticipo, que va a esperar con peperina y con mate y con todo a las personas que quieren saber más sobre las hablas de Córdoba. Y algo que hay que destacar es que ha sido un éxito la inscripción al Congreso, porque en muy poco tiempo ya se reservaron todas las capacidades para los auditorios, para las charlas, y también la capacidad, porque este Congreso se puede ver también a través de transmisión online. Quienes hayan quedado fuera de ese cupo no van a poder acceder al Claro, Congreso. podrán verlo por streaming, ¿no es cierto? Podrán verlo por streaming. Y de todos modos la sugerencia es que se acerquen, porque como pasa en los vuelos y en el teatro y en todas partes, siempre hay alguien que en último momento tiene un proyecto mejor o un programa mejor. Que se acerquen al Teatro del Pabellón de Argentina y a
la ex Plaza Beresarfit, donde el próximo jueves va a estar el proyecto de las hablas de Córdoba. Ahí los esperamos, ¿eh? Sí. Para que jueguen realmente con el habla. También para los que quieran informarse respecto del trabajo que han hecho las áreas de fonética, lexicología, morfología y fraseología. Pero también, si no quieren entrar en el estudio detalladísimo que han hecho los especialistas, pueden ponerse a jugar con las palabras que los cordobeses usamos. Claro, eso es importante. Por ejemplo, me llamó la atención del proyecto de las hablas de Córdoba una misma palabra, en este caso Fernet, creo que era la que habían tomado, Fernet o Dama Juana, se dice de muchas formas en el interior. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Fernando Vladis, Fernuco, Fernucho. Sobre todo la bebida que está en la identidad cordobesa. No así la mezcla de vino tinto con priti. Ahí hay como más homogeneidad en cuanto a las respuestas. ¿Cómo se dice? Pritiado. Pritiado es es la determinación. Perfecto. Me decía Alejandra recién, porque tiene unos datos tan interesantes este proyecto. Yo te pido que las vuelvas a invitar con más tiempo, porque tienen datos interesantísimos. Me decía que donde hubo mayor variedad en toda la provincia fue cuando ellos mostraron la imagen de una joven. Preguntaron. No mostramos ahí. Preguntaron cómo se dice a una joven, digamos, bien parecida, de buen aspecto físico. Linda. ¿Y cómo preguntamos, por un lado, dentro de la batería de preguntas, sin mostrar fotos acá, no como en el caso de los criollitos, ¿cómo le decís a una chica linda, joven, atractiva? Por un lado, y después también preguntábamos por un chico joven y atractivo. Y de la batería de preguntas, esas dos fueron donde mayor diversidad de respuestas obtuvimos, pero parejo, así. ¿Y te acordás de algunos ejemplos? Sí. Potro, está bueno. O sea, no solamente nos daban palabras, sino también frases, expresiones.